¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caballero Tramonte, hazla a través de su página web, que es turred.com. O mejor, hazla a través de su aplicación, que es Turred. Con la aplicación es mejor porque así llevas la historia de todos los tratamientos que te hagas con Caballero. Haz la cita, hazla con anticipación y cuando la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, aunque la semana pasada te jubilaste, como decíamos en el colegio. ¿Ah? Sí, no, la pasé bien, no me puedo quejar, estuve ahí en la Isla del Encanto, estuve ahí con la familia y bueno, la pasamos muy bien, un momento muy ameno allá y bueno, les recomiendo a las personas pues visitar. Por ahí me acordó mucho de Margarita, los que... Te iba a decir que eso es lo más parecido a Venezuela que tenemos cerca. Sube un poquito el volumen de Jesús, porfa. Eso es lo más parecido a Venezuela, ¿viste? Que tenemos cerca. Sí, es increíble. O sea, tiene los castillos, tiene las cuevas, las montañas, las playas. La verdad que me sentía unas ganas de también, bueno, visitar. Tengamos la fe que todo va a cambiar allá en nuestro país, pero Venezuela sigue teniendo... El desorden. Sí. Pero Venezuela tiene paisajes muy hermosos y mucha historia y bueno, todo eso me trajo muchos recuerdos, pero vamos a ver si regresamos allí otra vez y bueno, aquí contento, estuve compartiendo en las redes recientemente otro caso que gracias a Dios pudimos ganar de un asilo, justamente también una señora de Venezuela que ahora bueno, tiene la oportunidad de quedarse en este país, de posiblemente obtener su residencia, entonces estamos muy contentos por eso. Qué bueno. Jesús, hay una nueva medida de inmigración que va a beneficiar a los que soliciten asilo en la frontera. Eso también beneficia mucho a los venezolanos, que son, creo que es la comunidad que más está ingresando por la frontera con México, ¿no? Sí, y es algo muy interesante lo que la administración va a hacer, específicamente el Departamento de Justicia, conjuntamente con la Agencia de Naturalización y USIS, conocida como USIS en inglés, USCIS, van a trabajar en conjuntos para poder coordinar lo que es las entrevistas de inmigración en cuanto a los asilos. Tenemos que recordar que cuando una persona viene por la frontera pidiendo asilo, solo un juez de inmigración hasta ahora tenía la jurisdicción de poder ver esos casos, pero lo que está pasando es lo siguiente, las cortes no se están dando abasto. Estamos hablando que tienen aproximadamente 1.700.000 casos pendientes. Solo hay 500 y pico de jueces en todos los Estados Unidos. No se dan abasto, no hay tiempo para las personas que están en un caso de asilo en corte. Saben que esto puede durar muchísimo tiempo. Entonces lo que se está hablando, y esto va a ir pasando en fases, es que van primero a contratar más agentes de inmigración, más agentes de asilo, más agentes de inmigración, y segundo, permitir que muchos de esos solicitantes puedan tener su entrevista con un oficial de asilo en vez de un juez de inmigración. Entonces, el oficial de asilo pudiera, en otras palabras, poder aprobar la solicitud de asilo de una persona que venga aplicando a ese refugio en la frontera. ¿Y eso no es como un cuchillo de doble filo? ¿No son más fuertes ellos? Entonces, depende. Y la forma que lo veo es la siguiente. O sea, la persona, el solicitante, va a tener dos oportunidades de poder presentar su caso. Porque ciertamente, aunque, y lo he dicho en otras ocasiones, pienso que los jueces de inmigración entienden más las leyes, son jueces, y diría yo, sé con seguridad que saben más que los oficiales de asilo. Sin embargo, se le está ofreciendo una doble oportunidad. Puede
que el solicitante le aplicara el asilo con UCIS, la Oficina de Asilo de Inmigración, del Departamento de Inmigración, pueden aprobarle el caso. Pero en el caso que no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, el caso entonces fuera remitido a un juez de inmigración. Entonces, lo que a mí particularmente quizás no le veo la lógica es que esos casos, si son negados, igual van a terminar yendo a la Corte de Inmigración. No sé si esto es algo que ellos se habrán percatado, pero en la práctica, si es que el caso es denegado, va a pasar igual con un juez. Pero bueno, esto pienso es algo relativamente positivo en el sentido que ahora los solicitantes van a tener una doble oportunidad de poder presentar sus casos. ¿Cómo y cuándo empieza a implementarse esto, Jesús? Sí, entonces esto es algo que va a comenzar progresivamente. Se dice que para agosto ya debería estar esto implementado, pero al mismo tiempo, tanto el Departamento de Justicia como la agencia UCIS han dicho que esto es algo que va a pasar en procesos, o sea, que no va a haber un día que de la noche a la mañana esto va a cambiar, sino que va a ser progresivamente hasta que ya esto sea algo que se haga totalmente en toda la frontera estadounidense, entre Estados Unidos y México. Ya yo voy a hacer unas preguntas aquí porque esto elimina el miedo creíble. No, y eso es muy buena pregunta. De hecho, y qué bueno que haces esta pregunta, Patricia, porque para que la persona pueda aplicar el asilo con UCIS, entonces, como requisito, tiene que haber una entrevista de miedo creíble aprobada. Entonces, yo sé que esto quizás confunda a muchas personas porque para aquellos que hacen estas solicitudes de asilos afirmativos, o sea, que están aquí en los Estados Unidos y aplican por UCIS, no hacen una entrevista de miedo creíble. Entonces, les va a parecer raro esto. Pero en estos casos sí se va a tener que hacer una entrevista de miedo creíble y solo si el solicitante pasa su entrevista de miedo creíble, entonces tendrá chance de presentar su caso delante de un oficial de asilo. O sea, igualito el miedo creíble que hay ahí, que es donde no pasa nadie. El miedo creíble, de eso no se salva nadie, al menos que ha pasado mucho. A veces los oficiales simplemente lo aprueban sin hacerle la entrevista a la persona. Eso sabemos muchísimos casos que le hacen preguntas demasiado extremadamente básicas y permiten que la persona entre, como hay casos que es totalmente lo contrario, que parece que fuera toda una audiencia de asilo. Entonces, para aquellas personas que no saben qué es esto, una entrevista de miedo creíble es una entrevista previa que hace inmigración para determinar si usted es elegible a presentar su caso delante de un juez de inmigración. Es sumamente importante que se pase esa entrevista porque lo contrario entonces no hubiera una forma directa de poder aplicar al asilo. Mira, Jesús, y ahora vamos a hablar de buenas noticias porque por ahí creo que vienen unos cambios, pero positivos para el TPS de los venezolanos, ¿no? Hay una propuesta para que ampare a más personas el TPS, pero creo que todavía no se ha aprobado, ¿no? Sí, todavía no se ha aprobado, pero ya sabemos que hay varios miembros del Congreso de ambos partidos que ya han hablado sobre esto y de hecho ya escribieron una carta al presidente de los Estados Unidos indicándole que quieren que lo que es los requisitos para que las personas puedan aplicar al TPS, el TPS de Venezuela, puedan ser más amplios, específicamente en cuanto a lo que es el requisito de la estadía física en los Estados Unidos. Como muchos de ustedes saben, para el TPS la persona tuvo que haber estado aquí antes, durante o antes de marzo 9 del año 2021. En lo que se planea, lo que se está pidiendo, solicitando a la administración, es que esta fecha sea extendida, que no solo para las personas que entraron antes de marzo 9, sino para toda persona que haya entrado antes de diciembre 31 del año 2021. Solo esos meses, Patricia, sabemos que ayudarían a muchísimas personas más. Sabemos que la situación en nuestro país continúa siendo bien crítica, que muchas personas necesitan ayuda, muchos de nuestros hermanos venezolanos. Entonces, tengo la fe que esto es algo que van a aprobar. Todavía no han dicho nada, pero esperemos que puedan hacer esta excepción y puedan extender lo que es la fecha de requisito para poder aplicar al TPS. ¿Cuánto tiempo crees tú que se trate, que se tarde la aprobación de esto o la no aprobación? No sabemos si lo van a aprobar. Entonces eso también depende de lo que está pasando ahorita, otros asuntos, por lo menos lo que es la guerra, que es el enfoque ahorita de la administración.
pero esperamos que si esto es algo que ponen en la mesa y de verdad lo discuten con seriedad, esto pudiera pasar en un par de semanas. Si de verdad se lo proponen y es algo que quieren pasar, lo pueden hacer de forma inmediata. Jesús, aquí tengo en la agenda que Inmigración aprobó que algunas solicitudes se pueden hacer ahora a través del Premium Processing. O sea, algunas solicitudes, eso es una maravilla si de verdad lo van a cumplir, porque ojalá existiera el Premium Processing para un montón por ejemplo, para los pasaportes de refugiados, que nunca, yo tengo ya casi un año esperando mi pasaporte de refugiado para poder viajar y no me llega. Pero además, es que permisos de trabajo que no llegan, es que ya cada gestión de inmigración se está convirtiendo en una pesadilla. Sí, y ellos están conscientes de eso, y muchas de las personas que nos están escuchando sabemos lo que están pasando. Muchas personas, como bien dices, hasta simples permisos de trabajo. Lo bueno es, Patricia, que se espera que dentro de 2 meses esto es algo que pueda ser ya implementado y que el Premium Processing no sea solo un proceso donde se beneficien, digamos, inversionistas y personas haciendo este tipo de trámites, pero también para el inmigrante común y corriente que lo que está aplicando es un TPS, un permiso de trabajo también va a ser parte del Premium Processing, residencias, ciudadanías. Ahora, lo que quizás muchas personas no les guste mucho va a ser los costos. Estamos hablando que pudiera ser aproximadamente $2,500 para acelerar esos procesos, pero se le diera la oportunidad al solicitante de poder someter este request o esta petición y por estas tarifas poder de alguna forma acelerar esos procesos. Esto es algo que fue anunciado recientemente por Inmigración. Lógico, ellos van a estar dando más detalles sobre esto, Patricia. Esperemos que se pongan la mano en el corazón y cambien un poco esas tarifas, pero mientras ya tengamos más detalles, vamos a estarle trayendo más información. Que el gobierno necesita platica, obviamente. Sí. Entonces, en vez de contratar más gente para que hagan las cosas rápido, entonces lo que hacen es más plata, el inmigrante tiene que poner más plata. Sí, el capitalismo. Sí, mira, va a ser eso y van a contratar también más gente, pero ciertamente también van a pedir más. Con los 2.500. Mira, Jesús, y eso, por ejemplo, los que están solicitando asilo, que están esperando la entrevista hace 8 años, ¿no les sirve el Premium Processing? Entonces, hasta ahorita lo que han hablado, lo que ha emitido Inmigración sobre el Premium Processing ha sido sobre residencias, permisos de trabajo, el TPS. No se ha hablado específicamente sobre el asilo. Fuera interesante ver una propuesta así o que haya alguna gestión que pueda acelerar esos procesos, pero hasta ahora no se ha definido si lo que es un proceso de asilo afirmativo o defensivo, cualquiera de los dos, vaya a ser parte de este proceso. Bueno, vamos a esperar a ver hasta dónde llega el Premium Process de los 2.500 estos. Ahora valga la pena, ¿no? Imagínate que no, mira, no, 2.500 pues te niegan la residencia. Pero llega más rápido la negación. No, 2.500, dame mi ciudadanía, no te la doy, dame mi 2.500. Por lo menos si lo garantizan, sí vale la pena, pienso yo. Bueno, Jesús, gracias. Gracias, Patricia, un abrazo. Con esto me despido esta mañana.